jóvenes de quinto grado de educación secundaria. Empezamos entonces con el video correspondiente a la semana 23 de la estrategia Aprendo en Casa, para lo cual antes quería ver algunos puntos importantes acerca de esta nueva cónica que vamos a tratar, que viene a ser la parábola. Puntos importantes, así como vimos la semana anterior la circunferencia, debemos tener en cuenta para no confundirnos. Entonces, sin más preámbulos, empezamos definiendo lo que es una parábola. Entonces, se denomina parábola al lugar geométrico de los puntos de un plano que equidistan de una recta dada, llamada directriz, y de un punto exterior a ella, llamado foco. Entonces, aparentemente complicado, ¿no? Pero para entenderlo mejor, lo vamos a escribir y vamos a trazar todos esos puntos. Ahí está entonces la definición, si alguien quiere tomar apunte para tenerlo en consideración. Muy bien, entonces, viendo esta gráfica, lo primero que podemos encontrar es el punto mínimo, ¿no? El punto que se encuentra en la parte más baja del gráfico, que vendría a ser este de aquí. A este puntito de aquí se le llama vértice de la parábola. Entonces lo vamos a representar con la letra V, la V de vértice, ¿no? Y sus coordenadas van a ser H y K. ¿Se acuerdan que lo mismo ocurría en la circunferencia, ¿no? Entonces es fácil de recordarse porque coinciden. Claro que no era vértice en la circunferencia. Muy bien. Ahora, ya que tenemos el vértice, también podemos ubicar el foco. El foco se va a encontrar también en este eje, podríamos decir, ¿no? En la misma dirección del vértice. Entonces hay que trazar también el eje para tener en cuenta. Lo llamamos también eje focal, justamente por eso, ¿no? Entonces, si lo trazamos de esta manera, ahí está de color rojo. Sobre este eje focal vamos a encontrar exactamente el foco. Pero ¿qué característica tiene el foco? Esto es lo que debemos preguntarnos, ¿no? Si nosotros leemos nuevamente lo que dice aquí, dice, ¿no? Lugar geométrico de los puntos de un plano. Aquí entonces son los puntos que forman esta parábola que equidistan de una recta dada llamada directriz. Entonces yo puedo trazar de aquí a la directriz, que aún no sé dónde se encuentra, pero es paralela al eje X en este caso, ¿no? Y también desde este punto podemos trazar a ese punto exterior a la parábola que se llama foco. Entonces aquí, como tenemos una hoja cuadriculada, fácilmente podemos darnos cuenta, ¿no?, que el foco se encuentra aquí. Profe, ¿cómo te has dado cuenta? Ya, entonces, lo primero que he considerado es este punto de aquí. Imagínense que si yo trazo de este punto hacia aquí, hay dos cuadritos, ¿verdad? Y si trazo de aquí hacia abajo, hay dos cuadritos también. Eso quiere decir que por ahí pasa también la directriz. Entonces trazamos la directriz ya para empezar a entendernos mejor. Muy bien, ahí está. Entonces ya podemos decir, ¿no? De aquí, mejor trazamos línea recta. De aquí, de ese punto de la parábola al foco, va a tener la misma distancia que del mismo punto a la directriz. Recuerden que la distancia siempre va en perpendicular, o sea, formando ángulo de 90 grados. Al foco también pongámosle una letra, una F, para que sea fácil de recordarnos. Foco, ahí está. Muy bien, vamos a probar con otros puntos. A ver, vamos a probar con un punto que esté aquí, un punto que esté por aquí. A ver, otro punto que esté, a ver, aquí. No, porque no coincide con nuestra directriz, que falta trazar. Ya, hasta ahí. Vamos a trazar. Entonces, lo que habíamos dicho es que los puntos de la parábola van a tener la misma distancia, porque dice equidistan. ¿Equidistan de dónde? De dichos puntos al foco y a la directriz. O sea, tienen la misma distancia. Este segmento que estoy trazando al foco tiene la misma distancia que este segmento que estoy trazando a la directriz. Entonces podemos decir que este segmento es igual a este segmento, así como este también es igual a este de aquí.
Probamos con otros dos más. A ver, a partir de este punto trazamos al foco y también trazamos la perpendicular o la distancia a la directriz. Y está, entonces este segmento tiene la misma longitud que este segmento de aquí, o sea, son segmentos semejantes. Aquí tenemos un punto más, trazamos primero esta vez a la directriz, la distancia a la directriz, y trazamos también al foco. Estas distancias son iguales, ¿eh? No olvidarnos eso entonces. Entonces podemos decir nosotros que este segmento de aquí tiene la misma longitud que este de aquí. Bien, entre otros datos encontramos también el lado recto. ¿Cuál vendría a ser el lado recto? El lado recto viene a ser el segmento que une dos puntos de la parábola, pero pasando por el foco. Entonces vendría a ser este de aquí. ¿Ya? Debe pasar por el foco. Si no pasa por el foco, no es el lado recto. O lo hacemos mejor con otro color, ¿no? Porque si no, confundimos nomás a la gente. Ahí está. Ahora, entre todos estos segmentos pequeños que vemos aquí, hay cierta relación. Entonces vamos a poner algunos datos a este punto de intersección, por ejemplo, entre el eje focal y la directriz. Pongámosle la letra C, por ejemplo. C. El vértice es B y el foco es F. Entonces, las distancias del vértice al foco y del vértice a la intersección entre el eje focal y la directriz son iguales y se les llama P. ¿Por qué P, profe? Ya lo vamos a encontrar en las fórmulas, ¿no? Por eso ya vamos familiarizándonos con este dato. Asimismo, esta línea, este lado recto mide 4P. Por lo tanto, del foco hacia la izquierda valdrá entonces 2P y del foco hacia la derecha también vale 2P. O sea, si yo conozco el vértice, conozco la distancia tal vez, o conozco P mejor dicho, ya puedo graficar una parábola, ¿no? Suficiente con conocer el vértice y el valor de P. Muy bien, vamos a hacer también ejercicios de ese tipo y terminamos con eso. Ya, tenemos también los dos tipos de ecuaciones, la ecuación canónica y la ecuación ordinaria de la parábola, que lo vamos a escribir mejor para no olvidarnos. Ahí están entonces las dos ecuaciones canónicas, ¿ya? En las que podemos ver la figura de H y K. Eso quiere decir que podemos utilizar las coordenadas del vértice para encontrar la ecuación y también el valor de P. P, ¿se acuerdan que es la distancia entre el vértice y el foco, ¿no? O la distancia entre el vértice o la distancia del vértice a la directriz. Entonces, tener en cuenta eso. Alguien por ahí dijo, ¿no? Profesor, entonces, ¿siempre las parábolas van a tener esta forma? No necesariamente, ¿no? En el primer caso, por ejemplo, va a ser de este tipo justamente, porque el valor de 4 es positivo. Si 4 fuera negativo, ahí sí se invierte la situación. La parábola vendría a ser de esta forma, ¿no? ¿Ya? Entonces, tener en cuenta eso. Cuando el valor de 4P es positivo, la parábola toma esta forma. En vez si es menos 4P, va a ser de esta forma. Y entonces, ¿y esta qué aspecto tendrá? Entonces, y al cuadrado. Entonces, cuando y al cuadrado es igual a 4p, como en este caso positivo, la parábola va a ir en esta forma, así. ¿Ya? La abertura va a estar hacia el semieje positivo de X. En vez de aquí fuera menos 4p, la abertura iría hacia el semieje negativo de X, tomaría esa dirección. Bien, ahora para encontrar la ecuación ordinaria simplemente eliminamos los valores H y K, o sea, H y K vale 0. Eso quiere decir que nos encontraríamos ante una parábola o ante parábolas cuyo vértice se encuentra en el
origen de coordenadas. Aquí, ¿ya? Aquí, no olvidarse. Cuando h y k es 0, o sea, en este caso no habría, quedando la ecuación ordinaria de la siguiente forma. Y ahí tenemos las dos ecuaciones. Recuérdense, ¿no? Cuando tengo x al cuadrado, va a depender del signo nomás, para que tenga o esta forma, como la de aquí, o esta otra. Pero, como no hay el valor de h y k, su vértice va a quedar exactamente en el origen de coordenadas. Y cuando tenemos y al cuadrado, las formas van a ser de este tipo. Y cuando es positivo va a tener esta forma, y si 4 es negativo va a tener esta forma. Muy bien, creo que hemos hablado bastante sobre esto. Ojalá que nos sirva para resolver las situaciones problemáticas que se aproximan. Muy bien, iniciamos entonces con la situación 1. El puente perenne, dice. A ver, vamos a ver de qué trata esta situación. El puente colgante perenne tiene capacidad para soportar el tránsito de vehículos de hasta 45 toneladas, facilitando así el comercio de mercadería proveniente de la comunidad nativa de Capachari con el distrito Pichanaki. Se sabe que el puntal más corto mide 5 metros. ¿Cuál será la altura donde está ubicado el cable a 32 metros del pilar? Interesante, situación problemática. Y aquí está una foto real de este puente perenne, ¿no? Que se encuentra en el distrito de Pichanaki. Muy bien, ya les toca investigar a ustedes dónde queda Pichanaki, etcétera, etcétera. Tal vez se animen a ir de paseo por ahí, ¿no? Bien, entonces lo que vamos a hacer primero es un gráfico, ¿no? Porque como hemos visto en la diapositiva anterior, necesitábamos ubicar varios puntos notables, ¿no? Que nos van a servir para encontrar dicha ubicación. Entonces, aquí tenemos este pequeño gráfico que se me ocurrió después de haber robado, no les digo robado, el plano de este puente. Ya los ingenieros estarán molestos, ¿no? Pero la idea es esta, ¿no? Está construido de esta forma. Entonces, hay algunos datos que no nos han puesto en este problema, pero nosotros debemos ubicarlos. Por ejemplo, no nos hablan de la longitud del puente. Entonces, esta longitud es necesario conocerla. Esta longitud, ¿de cuánto es? Es de 102 metros. Entonces, lo anotamos aquí para tener en cuenta, y como cultura general también, ¿no? Ya sabemos que hay un puente de 102 metros. Es más grande que nuestro estadio aquí en Uco. Muy bien. Ahora, ¿qué otro dato más que nos sirve? Creo que ya están todos, ¿no? También la altura de estos pilares, porque lo denominan así, ¿no? Aquí está, pilar. Entonces, estos pilares tienen 17 metros. Hay que colocarlo, a ver si logro escribir en esta forma. Pero recuerden que son 17 metros. Una cosa interesante es que este tipo de puentes colgantes deben tener la forma parabólica. De esta manera todos estos puntales tienen el mismo trabajo. No es que uno jala menos que el otro. Todos funcionan de la misma manera y se apoyan, sobre todo cuando pasan camiones pesados, por ejemplo, ¿no? Muy interesante este hecho. Después vamos a estar viendo más adelante también otras curiosidades de la parábola. Por ejemplo, cuando nuestro amigo Arquímedes creó el espejo parabólico. Pero eso es otra historia, otra situación. Muy bien, vamos a prolongar estos lados del cable que sostienen al puente para decir que estamos hablando de una parábola. Entonces, ojalá que me salga bien. Un poco chueco tal vez. Ya, aquí y por aquí también, ¿no? Más o menos, ¿no? Yo sé que ustedes me entienden porque son súper inteligentes, chicos, ¿eh? Y lo pongo amarillito, aunque ni se note igual, pero no hay ningún problema. Ya. Muy bien. Esta información muy importante, ¿eh? Porque estamos hablando de una parábola. Esta cuerda extendida aquí que soporta a cada uno de estos puntales tiene forma parabólica también. Muy bien. Ahora habíamos dicho que lo más fácil de encontrar es el vértice. ¿Dónde ubicaríamos el vértice? Esa es la pregunta clave. Para facilitarnos
el uso de una de las ecuaciones, para utilizar, mejor dicho, la fórmula de la ecuación ordinaria, nos conviene que el vértice coincida con el punto más bajo de la parábola, ¿no? Entonces lo vamos a trazar aquí. A ver, vamos a hacer con azul, si no vamos a armar confusión nomás aquí nosotros, como siempre. Ya, vamos a poner aquí, ahí, y la vertical también, ¿no? La vertical, ya está. Entonces ya tenemos dos datos importantes, ¿eh? La distancia que hay entre los dos pilares, que es 102 metros, y también la distancia que hay o la altura que tiene cada uno de estos pilares. Muy bien. Ahora continuando, ¿qué más podríamos decir entonces? Las coordenadas del vértice de la parábola, que vendría a ser 0, 0, ¿no? Entonces, fácil de recordarnos, porque está en el origen de ordenadas. Entonces 0 y 0 son las coordenadas del vértice, no se olviden. Entonces vamos a usar la ecuación ordinaria nada más, ¿no? No va a ser necesario utilizar la otra. Y después nos dice que el puntal más corto mide 5 metros, o sea, esto de aquí mide 5 metros. 5, pongo 5 porque ya se sabe que son metros, ¿no? Ya está, listo. Si este pilar mide 17, este también, ¿no? Este también mide 17. Entonces de eso no deben tener dudas, ¿no? Es hasta aquí, hasta abajo. 17. Profe, ¿me da cuenta de algo? ¿De qué, jovencito? Si esta parte mide 5, esta parte valdrá 12. Ay, ay, ay. Eso nos va a ayudar entonces para encontrar, por ejemplo, este punto, ¿no? Este punto podemos encontrar. Entonces, sus coordenadas, ¿cuáles vendrían a ser? ¿Cuáles vendrían a ser? En primer lugar, recordarnos del lado recto, ¿no? El lado recto, ¿qué nos dice? El lado recto, si este viene a ser el foco, no, cuidado con mentir, ¿eh? Cuidado con mentir, chicos. Si no, viene a ser el punto medio que hay entre los pilares, ¿no? Entre la distancia de los pilares. Entonces, este pedacito valdría 51 metros, porque es la mitad de 102. 51 metros, y al otro lado también, ¿no? Ya ponemos 51 nomás porque ya nos entendemos. Eso quiere decir que este punto entonces estaría o tendría como coordenada de x 51. Entonces ponemos aquí 51. Y la otra coordenada vendría a ser lo que ustedes han dicho. 17, que es todo esto, menos 5 de aquí, o sea, 12. Ya está. Ya está. Entonces, cuidado con decir que este es el foco, ¿eh? ¿Ya? Mucho cuidado. Ya está. Ahora, ¿qué más podemos identificar ahí? A ver, vamos a escribir la fórmula o la ecuación ordinaria de la parábola para recordarnos. A ver, como la abertura está hacia arriba, podemos decir que esto es x al cuadrado igual a, ¿se acuerdan o no? 4py. Ya está. Ahora, chicos, este punto que hemos encontrado, 51,12, nos va a servir porque x vale 51 y y vale 12. Eso quiere decir que con eso podemos encontrar el valor de p. ¿Sí o no? Entonces reemplazamos y tendríamos 51 al cuadrado. Y este lápiz me va a hacer demorar como siempre. 51 al cuadrado igual a 4p. P si no conocemos aún y es lo que vamos a encontrar ahorita, por 12. Ya está. De esta manera podríamos encontrar entonces el valor de P. Profe, va a salir en decimal. No hay problema, ¿no? No hay ningún problema. Entonces tendríamos aquí 51 al cuadrado y podemos multiplicar lo que está en el segundo miembro, esos dos valores numéricos, 4 por 12 que es 48 por P, ¿no? ¿Cómo está multiplicando a P? Pasa a dividir. Entonces sobre
48. Y ya está, tenemos un dato muy importante, que es el valor de P. Ya está. Muy bien. Podríamos ya generalizar, ¿no? Para tener nuestra ecuación. Muy bien, ahora sí nos planteamos la pregunta que nos proponen aquí. ¿Cuál será la altura donde está ubicado el cable a 32 metros del pilar? ¡Wow! Esto sí está para pensar. A 32 metros se está refiriendo a este cable, ¿no? A este cable. Ya, entonces repetimos para entender bien la pregunta. ¿Cuál será la altura donde está ubicado el cable a 32 metros del pilar? Entonces hay una distancia entre el pilar y ese cable. Vamos a nosotros poner como caso, ¿no? Puede ser que sea más grande o más pequeño. Por ejemplo, que sea este de aquí. Que esta distancia sean los 32 metros que nos dicen. Entonces ponemos aquí 32 metros. Ya. Ojalá que se vea. Listo. Entonces nos piden la altura de este cable. Entonces también lo ponemos aquí de rojo. Ya está. Pero sabemos que esta partecita, ¿cuánto vale? Vale 5, ¿sí o no? Entonces, si nosotros decimos que esto vale 5, ¿ya? Esta parte hay todavía de más, ¿no? Que sepas, porque seguramente no, porque el más pequeño vale 5 metros. Entonces, a esta distancia, a ver si lo jalamos por aquí nomás. Ya no se olviden, este va a tener un valor H. Ya, a ver si logro hacerles entender esta partecita. Entonces, si yo encuentro este punto, que es la altura de ese cable, pues puedo trazar también este de aquí. Y tiene un valor, ¿verdad? Tiene un valor. Ya. Ahora entonces, marcamos un puntito que nos va a servir. Este punto de aquí. Este punto de aquí. A ver si lo hago mejor. Para que nos entendamos bien. Este punto de aquí. ¿Qué coordenadas tendrá este punto? ¿Ya? Entonces, recuérdense que todo esto vale 51, ¿sí o no? Y este pedacito vale 32. ¿Cuánto valdrá este de aquí entonces? 51 menos 32. Entonces podemos decir que ahí para X el valor es 19. Ya está, 19. Y su altura no sabemos, ¿no? Solo hemos dicho que este pedacito chiquito de Y vale H. Entonces podemos decir H, que viene a ser la altura. Ya está. Ahora sí, tenemos... H nos va a confundir con esto. Vamos a poner otra letra. Vamos a poner la letra B. Y una B esté así. Por si no, ustedes me van a decir, profe, hemos encontrado la coordenada del vértice. Ya les conozco, chicos, ¿eh? Ya les conozco. Ya está. Ahí B. Listo. Ahora sí estamos listos para reemplazar esos valores en la ecuación ya conociendo P. Entonces X vale 19. Entonces nosotros podemos decir 19 al cuadrado. 19 al cuadrado es igual a ¿qué? 19 al cuadrado es igual a 4 por P. ¿Y cuánto valía P? P vale, ya lo tenemos aquí, 51 al cuadrado. 51 al cuadrado sobre 48. Sobre 48. Cerramos paréntesis y nos faltaría el valor de Y, que viene a ser B en este caso, ¿no? B. Ya está. Entonces, de esta manera vamos a encontrar el valor de B. Resolviendo esa ecuación sencilla, encontramos lo siguiente. Ahí está entonces lo que está al segundo miembro con B, lo hemos pasado al primer miembro. Y desarrollando todo eso, nos topamos con que el valor de B es 1,665. Entonces podemos redondearlo, ¿no? 1,67, pongámoslo entonces.
1,67 metros, efectivamente, ¿no? Ahora sí nos recordamos aquí, la altura de este cable rojo será 5 más B. Y 5 más 1,65 viene a ser, entonces le ponemos un nombre a ese punto más alto. Ahora sí ponemos H, que es de altura, ¿no? Porque nos preguntan cuál será la altura. Entonces 5 más 1,67 viene a ser nada más y nada menos que 6,67 metros. Y de esta manera estamos encontrando la respuesta a esta situación problemática. Muy bien, disculpen que haya utilizado más este espacio, pero yo sé que me han entendido, chicos. Muy bien, pasamos entonces a la siguiente situación. Situación 2. En el siguiente gráfico se muestra un puente construido por una municipalidad sobre una estructura con formas parabólicas congruentes, que fueron evaluadas respecto a su resistencia sísmica. El punto 6,0 es de tangencia y la ecuación de la parábola de la izquierda es x al cuadrado igual a menos 4y. ¿Cuál es la ecuación de la parábola de la derecha? Ajá. Vamos a ver entonces esta situación interesante también, ¿no? A ver, ¿cómo nos están dando este problemita? Vamos a razonar rápidamente. Primero debo tener en cuenta este detalle, ¿no? Dice que esas figuritas, esos arcos tienen forma de parábolas y son congruentes a la vez. Después nos dan este punto. Obviamente que como nos dicen que son congruentes, también por estética estas distancias son iguales, ¿no? Entonces si esto es 6,0, este punto de aquí, que es la parábola de la derecha, vendría a ser 12,0, ¿sí o no? ¿Por qué, profe? Ya, ahorita vamos a contestar esa pregunta mientras coloco este valor para no olvidarnos que es el vértice de la parábola que nos pide, ¿no? El vértice de la parábola de la derecha nos dicen. Entonces, como aquí nos están poniendo el origen de coordenadas, quiere decir que el vértice de la primera parábola que está a la izquierda es 0 y 0. Esto ya es una pista muy importante porque nos está sugiriendo que debemos usar entonces la ecuación ordinaria. ¿Se recuerdan cómo es la ecuación ordinaria, no? A ver, para los que no se acuerdan, es x al cuadrado. No es ni siquiera cuestión de recordar. Aquí ya nos lo dan. Aquí está. X al cuadrado es igual a menos 4y. ¿Se acuerdan que si el signo era negativo, la boquita de la parábola era hacia abajo? Y aquí se cumple, ¿no? Ya habíamos hablado sobre eso en la primera parte. Muy bien. Pero es necesario recordarnos, claro, cómo es la ecuación ordinaria genérica, ¿no? Que todavía no tiene signo ni nada por el estilo. Es igual a 4py, ¿sí o no? 4py. Con una diferencia, ¿qué es lo que habíamos dicho? Que aquí debe ir signo menos, ¿no? Porque ya nos indica que la boca está abierta hacia abajo. Entonces, a partir de ahí nosotros podemos decir que menos 4y es igual a menos 4p. Menos 4 nomás aquí, ¿no? Entonces tendríamos que menos 4p es igual a ¿qué? Es igual a menos 4. ¿Listo? Entonces dejamos a p solito en el primer miembro y pasamos el menos 4 a dividir. Entonces tendríamos menos 4 entre menos 4. Por lo que llegamos a la conclusión de que p vale 1. ¿Sí o no? Menos 4 entre menos 4 es 1. O primero hacemos los signos, menos entre menos, más 4 entre 4, 1. Este dato es muy importante porque va a ser el mismo para cada una de estas tres parábolas, porque nos han dicho que son congruentes, o sea, tienen la misma forma, ya solo que están en posiciones diferentes. Bien, entonces esta es la parábola que está a la derecha, ¿no? Entonces vamos a conseguirla.
¿De qué manera? Reemplazando en esta ecuación, ¿sí o no? Ya conocemos el valor de P, entonces está fácil. También conocemos sus vértices. Entonces, una cosa que sí debemos recordar es que cuando ya conocemos o cuando el vértice no coincide con el origen de coordenadas, se utiliza la ecuación canónica. ¿Qué es esta? Ahí está entonces, x menos h al cuadrado es igual a 4p por y menos k. Recordándonos que h y k vienen a ser las coordenadas del vértice. Y recordemos también que como está volteada hacia abajo, esto tiene un signo negativo. Muy bien. Ahora entonces reemplazamos esos valores que conocemos. Entonces h viene a ser 12 y k viene a ser 0. Entonces más fácil todavía, ¿no? Entonces acá ya lo eliminamos. Entonces tendríamos la siguiente ecuación. X. A ver, este lápiz siempre me traiciona. X menos 12. Hasta ahí no hay ningún problema. X menos 12 al cuadrado. Menos, no, es igual a menos. P, ¿cuánto valía P? P vale 1, ¿no? Entonces, menos 4 por 1 es simplemente menos 4 por lo que está dentro de paréntesis. Lo que está dentro de paréntesis es y menos 0, que es simplemente y. Y de esta manera estaríamos encontrando entonces la ecuación de la parábola que está a la derecha, de esta de aquí, ¿no? Ya, muy bien. Si alguien dice, profe, pero tal vez no tienen la misma distancia de aquí al otro, de una parábola a la otra o de un vértice al otro, eso pídanselo al ingeniero, porque nosotros resolvemos problemas matemáticamente y matemáticamente deberían ser iguales, ¿no? Muy bien, chicos, interesante. Disculpen las bromas, pero yo creo que de esta manera lo entienden mejor. Si hay dudas, por favor, en los comentarios. Chao, nos vemos.